Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda sesión en video. En esta ocasión, pues vamos a ver este tema que es el yo y el otro. En filosofía, bueno, el término para referirse un poco a esta relación es la otredad. Hemos estado hablando sobre, aquí lo veremos en nuestro tema, en nuestros temarios. Hemos estado hablando sobre el sujeto, el narrador y cómo la versión que este sujeto nos ofrece de la realidad es una manera también de construir la verdad sobre esa realidad que nos está contando. Y una de las reflexiones más interesantes, tanto en la disciplina literaria como en la filosofía, es la que tiene que ver con la relación del el individuo reflexionando al otro, ¿sí? Pensando la otredad. ¿Quién es el otro? ¿Cómo es el otro? ¿Por qué el otro es él y no yo? En fin, en esta reflexión, cabe también pensarse a sí mismo como uno distinto. Es decir, en el momento en el que los individuos nos ponemos a reflexionar sobre nosotros mismos, este, pasamos a ser como una especie de efecto espejo y entonces nos encontramos con que nuestra manera de hablar de nosotros mismos funciona como si estuviéramos hablando de otra persona. Bueno, parece que es como un juego de palabras, pero en los textos que les he escogido para esta sesión, vamos a ver algunos ejemplos de formas de pensar al otro. Comenzaremos, les voy a mostrar, con una novela española, que es un clásico noventero, que se llama Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas, de Lucía Echevarría. Eh, Después, un pequeño texto que es este de Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, un texto muy cortito que se llama Borges y yo. En el primer texto veremos a Lucía Echeverría, la personaje de esta novela, pensando en este caso qué sería ser, o más bien dicho, haciendo como una reflexión sobre el hecho de ser mujer en contraste con el hecho de ser hombre. Y es una novela en donde aparece una reflexión muy interesante sobre cuál es el rol femenino en la sociedad y cuál es como la lucha de la mujer por encontrar esa identidad a costa de renunciar a lo que la sociedad espera de ella. Y bueno, es solamente un fragmento. En el caso de Borges, es el otro juego que decíamos de pensarse a sí mismo como si fuera otro. Y entonces Jorge Luis Borges escribe sobre Borges, el escritor, y hay una especie de desdoblamiento entre la persona que vive y la persona que es la celebridad literaria. Y bueno, después de eso les comparto un poema de Octavio Paz, un poema muy, muy, muy cortito. Octavio Paz estuvo casado con otra escritora que se llama Elena Garro en una relación muy, muy, muy tormentosa. Y en la presentación verán una imagen, una fotografía muy, muy emotiva de los dos cuando todavía se querían, pero incluso en la imagen se alcanza ya a adivinar un poco como esta sensación de amor-odio. Y bueno, terminamos con una pareja muy célebre, tanto de la literatura como de la filosofía, que es Simone de Beauvoir. En este caso es un fragmento muy cortito, son dos fragmentos de esta escritora francesa, filósofa y novelista. Eh, el primer fragmentito es una descripción de ella cuando iba a la Biblioteca Nacional de Francia, que es una biblioteca muy, muy, muy bonita, verán las imágenes, cuando sale de la biblioteca y ve en los cafés ve a las personas, etcétera. Y enseguida, eh, un fragmento en donde cuenta cómo conoció a Sartre y qué fue lo que pensó la primera vez que lo vio.
a Jean-Paul Sartre, que es también uno de los filósofos más famosos del siglo XX, aunque quizás su trabajo filosófico ha sido muy rebatido, muy refutado. eh, es quizá el filósofo que da un poco la definición de lo que significa ser un intelectual en la sociedad. Es decir, es el primer filósofo que se mediatiza en los años, aproximadamente los años 50, bueno, en fin, el periodo de posguerra. Y bueno, ese texto viene en una antología que se llama El curso de civilización, el curso de civilización francesa. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar con la lectura. En este caso, este video pues será un poco esta lectura de estos textos con algunos muy pequeños comentarios, y al final les mostraré en el video cuál es la lectura que les propongo para que en la videoconferencia, cuando nos veamos este viernes, discutamos. Es un cuento muy cortito, y verán que es un texto también muy, muy interesante. Bueno, en fin, espero que les agrade esta lectura. Mi voz quizá no tanto, pero al menos los textos sí. El yo y el otro. El infierno son los otros, dice Jean-Paul Sartre en su obra de teatro A Puerta Cerrada. Lucía Echevarría. Amor, curiosidad, Prozac y dudas. Infancia. Me exprimo el cerebro buceando en busca de recuerdos. Me veo a mí misma como un renacuajo de pelo rizado, sujeto en la coronilla con un enorme lazo azul, vestida con el horrible uniforme del colegio, camisa blanca, chaleco y chaqueta azul, falda plisada azul marino, con el dobladillo cosido y la cinturilla remendada, porque en mi familia había que hacer economías y se esperaba que aquella falda durase por lo menos 4 años. No conozco a ninguna chica que de pequeña no haya querido ser chico, por lo menos a ratos. No dejaba de tener su encanto aquello de poder jugar a la goma y a las comiditas de tierra en el patio del colegio. Pero eso no impedía que envidiásemos la libertad que disfrutaban los niños para jugar al fútbol en los portales y matar lagartijas con tirachinas. Y eso no podíamos hacerlo porque era cosa de chicos. Nosotras teníamos que volver a casa con el uniforme limpio y aseado y el lazo de las coletas en su sitio. Y desde el principio nos dejaron muy en claro que los juegos de los niños y el mantenimiento de nuestra imagen resultaban perfectamente incompatibles. Cuando yo iba al colegio, me fastidiaba muchísimo que Dios fuera hombre. Desde el momento en que me dejaron claro que Dios era un hombre, ya empecé a sentirme más chiquita, porque así, sin comerlo ni beberlo, me había convertido en ser humano de segunda categoría. Si Dios me había creado a imagen y semejanza suya, ¿por qué me había hecho niña cuando Él era Él, en masculino? Para colmo, se trataba de Dios Padre, y cuando le rezábamos, nos referíamos a Él como Padre nuestro. Mi padre se largó de casa cuando yo tenía 4 años, así que yo no confiaba mucho en las exigencias de los deberes paternales, ni creía que alguien, por el mero hecho de ser mi padre, estuviera obligado a prestarme una atención especial, aparte de que Dios, además, era chico, y lógicamente se ocuparía primero de los suyos. En fin, que a nosotras nos quedaba la opción de ser monjas y de considerarnos hijas de María. A mí lo de la Virgen María me sonó siempre a premio de consolación. Ser hija de María marcaba una diferencia importante con respecto a los niños de los maristas, que eran soldados del Señor. Reforzaba la idea de que estabas condenada por nacimiento a una frustrante inactividad. Una empezaba siendo una niña que no podía subirse a los árboles y acabaría por convertirse en una mujercita buena y sumisa, que nunca diría una palabra más alta que la otra. Resumiendo, que de pequeña, como todas, yo habría preferido ser chico. Y si me tocaba ser chica, ya desde entonces empezaba a barruntar en mi cabecita la idea de que no me apetecía mucho ser virgen. Por amar la tierra perdería el cielo. ¿Qué le íbamos a hacer?
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. De Octavio Paz, el poema A través. Mis manos abren las cortinas de tu ser, te visten con otra desnudez, descubren los cuerpos de tu cuerpo. Mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Y para terminar, como decíamos, dos fragmentos del libro Memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir. Aquí en la imagen podrán ver el interior de la Biblioteca Nacional de Francia, la Sala Richelieu, así se llama. En octubre, como la Sorbona todavía estaba cerrada, pasaba mis días en la Biblioteca Nacional. Había conseguido no volver a almorzar a casa. Compraba pan, fiambres y los comía en los jardines del Palais Royal, mirando morir las últimas rosas. Sentados sobre los bancos, los obreros comían grandes sándwiches y tomaban vino tinto. Si lloviznaba, me cobijaba en un café Viard, entre albañiles que sacaban sus propias provisiones. Me alegraba escapar al ceremonial de las comidas en familia, reduciendo el alimento a su verdad, me parecía dar un paso hacia la libertad. Volví a la biblioteca. Estudiaba la teoría de la relatividad y me apasionaba. De tanto en tanto, miraba a los otros lectores y me instalaba con satisfacción en mi sillón. Entre esos eruditos, esos sabios, esos buscadores, esos pensadores, estaba en mi lugar. Ya no me sentía rechazada por mi medio. Era yo la que lo había dejado para entrar en esta sociedad de la que aquí veía un resumen donde comulgaban a través del espacio y los siglos todos los espíritus interesados por la verdad. Yo también participaba del esfuerzo que hace la humanidad para saber, comprender, expresarse. Formaba parte de una gran empresa colectiva y escapaba para siempre de la soledad. ¡Qué victoria! Volvía a mi trabajo. A las 6 menos cuarto, la voz de un guardián anunciaba con solemnidad: «Señores,
vamos a cerrar. Era cada vez una sorpresa al salir de los libros encontrar las luces, las tiendas, los transeúntes y el enano que vendía violetas junto al teatro francés. Caminaba lentamente, abandonándome a la melancolía de los atardeceres y de los regresos. Retrato de Jean-Paul Sartre. No pensaba, por supuesto, llevar una existencia de rata de biblioteca. Aborrecía las rutinas y las jerarquías, las carreras, los hogares, los derechos y los deberes, todo lo serio de la vida. No se resignaba a tener un oficio, colegas, superiores, reglas que observar y que imponer. Nunca sería un padre de familia, ni siquiera un hombre casado. Con el romanticismo de la época y sus 23 años, soñaba con hacer grandes viajes. Nunca echaría raíces en ninguna parte. No se estorbaría con ninguna posesión. No para conservarse vanamente disponible, sino para testimoniar sobre todo. Todas sus experiencias debían aprovechar a su obra y apartaba categóricamente las que hubieran podido disminuirla. Sobre ese punto discutíamos mucho. Yo admiraba, en teoría al menos, los grandes desórdenes, las vidas peligrosas, los hombres perdidos, los excesos de alcohol, de droga, de pasión. Sartre sostenía que cuando uno tiene algo que decir, todo despilfarro es criminal. La obra de arte, la obra literaria, era a sus ojos un fin absoluto. Llevaba en sí su razón de ser, la de su creador, y acaso, no lo decía, pero lo sospechaba, la del universo entero. Bueno, pues hasta aquí los textos. Les voy a dejar en la plataforma, cuando entren en la tarea de esta semana, van a encontrar el archivo con esta selección de estos pequeños fragmentitos. Si les interesa algún libro, se los puedo hacer llegar. Algunos los tengo en forma digital. Y entonces, para de aquí al viernes, ojalá puedan tener hecha esta lectura que se llama La gallina degollada, de Horacio Quiroga. En ese texto van a ver la historia de unos hermanos y una hermana. Pero es una historia peculiar y una vez que la lean, además es una historia de horror. Una vez que lean el texto, cuando nos veamos, espero que podamos discutir y quiero escucharlos opinar un poco sobre esto. ¿Cuál es su reflexión en torno al tema de comprender al otro? O, en el extremo contrario, de rechazar al otro. ¿Sí? En la sociedad nos encontramos constantemente estos dos polos, estos dos extremos, en donde queremos al otro, lo amamos, lo queremos incluso poseer, y a veces tanto es el deseo de poseer al otro que lo convertimos en un objeto, que lo cosificamos. Y en el otro extremo, el rechazo a las diferencias, el rechazo al otro, es también el miedo a convertirnos en aquello que no queremos ser. Entonces, bueno, ese es un poco como el tema para reflexionar. El texto de Horacio Quiroga, verán que es un texto que uno lo lee y nunca se le olvida. Espero que les guste y pues bueno, nos vemos en la videoconferencia. Cuídense y sean felices hasta que nos volvamos a verlo. Saludos.